Muy buenos días, profesora. Mi grupo, conformado por Gineva Castillo, Jimena Centella, Fernando Isaac y mi persona, tenemos el grupo de hablarles sobre los órganos legislativos. Ok, en introducción, la Asamblea Nacional de Panamá es el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo del país homónimo, que está integrado por 71 electos por votación popular directa para un periodo de 5 años. Nacional de Panamá es el órgano que está compuesto por 71 diputados electoral por votación popular directo por un periodo de 5 años. La Asamblea Nacional sesiona durante 8 meses, dividido en 2 legislaturas de 4 meses cada una que se extenderá desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre y la otra desde el 2 de enero hasta el 31 de abril. Su función de la Asamblea Nacional es hacer leyes para defender a nosotros, pues. Entonces, en la ¿cómo se llama? En la Asamblea Nacional, los proyectos de ley son discutidos por tres debates. Son discutidos por 3 debates que ahí pasa al órgano ejecutivo, y de ahí se decide si se aprueba la ley o no se aprueba la ley. En caso tal que se llegue a aprobar la ley, el único que puede desautorizar esa ley sería nuestro presidente, que en este instante sería el señor Nito Cortizo. Los diputados. La cantidad de diputados disminuyó entre el periodo del 2004 y 2014. Esto de acuerdo a una reforma planteada y aprobada por lo que fue la Asamblea Nacional y fue incorporada en la Constitución Política de la República de Panamá en el año 2004. Los candidatos a diputados deben ser propuestos por un partido político o por libre postulación y a cada diputado le corresponde un suplente encargado de cumplir las labores cuando lo amerite. Los diputados y los suplentes son elegidos mediante votación popular directa durante las elecciones nacionales para un periodo de 5 años. Los requerimientos para ser diputados son: uno de ellos es ser panameños por nacimiento o por naturalización y con 15 años de residencia en el país, haber cumplido por lo menos 21 años de edad a la fecha de la contienda electoral, no haber sido condenado por ningún delito y ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos durante el año anterior o a la postulación. Artículo 147 de la Constitución Política de la República de Panamá, con la elección de diputados. Para que sea una buena elección, se debe conformar circuitos uninominales y plurinominales a fin de garantizar la presentación proporcional. La creación de circuitos considera la división política administrativa del país con una proximidad temporal a la concentración de la población y los lazos de la vecindad y de las vías de comunicación. Los circuitos que se integran en proporción al número de electos están registrados en el padrón electoral, es decir, entre 20.000 y 40.000 habitantes aproximadamente. Se debe elegir al diputado por cada 30.000 habitantes. Los circuitos uninominales. Se elige a un solo diputado y con el plurinominal se escoge 2 o más candidatos. Los elegidos en las votaciones. Estos son elegidos en votaciones populares que representarán a la Asamblea Nacional, a los votantes de un circuito y a sus respectivos partidos políticos.
¿Qué es la Asamblea Nacional? Es el órgano que ejerce el poder legislativo en nuestro país y, como se mencionó anteriormente, está conformada por 71 diputados que son elegidos por votación popular directa por un periodo de 5 años. Un aspecto que diferencia a la Asamblea Nacional de Panamá de otro parlamento es que los partidos políticos pueden revocar el mandato de los diputados principales o suplentes si estos llegasen a infringir o a violar alguna política. Sesiones ordinarias. La Asamblea Nacional realiza sesiones ordinarias que están divididas en 2 legislaturas, la primera que es del 1 de julio al 31 de octubre y la segunda que es del 2 de enero al 30 de abril. Según el artículo 154 de la Constitución Política de Panamá, ningún diputado es legalmente responsable por los votos o comentarios que ejerzan durante su cargo. Funciones de la Asamblea Nacional, las cuales se dividen en legislativas que abarcan aprobar o desaprobar cualquier tratado o convenio que el órgano ejecutivo haga. Es decir, que el órgano ejecutivo puede hacer un tratado o convenio, pero los encargados de aprobarlo es el órgano legislativo mediante la Asamblea Nacional. Valor monetario. La Asamblea Nacional es la que define el tipo y la denominación de la moneda nacional, es decir, ellos establecen a cuánto equivale nuestra moneda. Modificar o reformar cualquier código nacional, como por ejemplo el Código de Trabajo, ya que si se desea agregar algún artículo se hace una modificación o una reforma y la Asamblea debate para ver si lo aprueban o no. División política. La Asamblea Nacional también establece y reforma lo que es la división política de nuestro territorio nacional. También están las funciones administrativas, que abarcan nombrar las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y las comisiones para las investigaciones de interés público. Nombrar al Contralor. La Asamblea Nacional también establece algunos puestos como el del Contralor, el del Subcontralor, el Defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Electoral. Conceder licencia. La Asamblea Nacional es la que aprueba la licencia que el presidente solicita para poder abandonar el territorio nacional en alguna ocasión. Concluimos diciendo que el órgano legislativo es el encargado de aprobar las leyes mediante debates y discusiones en la Asamblea Nacional. Estas leyes son las que luego se le presentan al presidente y él las aprueba y las firma para que en nuestro país sean regidas estas leyes. Gracias.